Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Aquí se debate, en medio de la todavía en desarrollo emergencia climática, cuando sobre todo el norte de nuestro país sufre los estragos de estos sistemas frontales y tenemos que empezar a mirar nuevamente al sur. Se da también otra tormenta política, pero mucho más pequeña y tiene que ver con las discusiones futuras de si ir o no, ya presentadas las intenciones públicamente al Tribunal Constitucional por esta mega reforma, una mega reforma que, salvo por el proceso del Tribunal Constitucional y algo menor que tiene que darse después de la discusión en la comisión mixta, ya está aprobada en lo más grueso, en lo más fundamental, tal como propugnaba, como quería el gobierno y con pequeñas modificaciones. Pero para conversar de eso y mucho más, porque hay muchos más temas, miren el panel que les tenemos preparado. Pueden saludar, diputados, diputadas. Ahí están listos y dispuestos porque aquí se conversa, aquí se informa y aquí se debate. Vamos a presentar a nuestro gran panel de hoy día, de esta noche de jueves. Dos mujeres, dos hombres que van a enfrentar sus puntos de vista. Oye, a veces pueden ser coincidentes, uno nunca sabe de qué sector, pero en fin. Comenzamos presentando al diputado Juan Santana, diputado del Partido Socialista, reelecto en el Distrito 4 de la región de Atacama, por lo tanto muy enfocado también en todo el proceso, esta emergencia climática. Diputado, gracias por venir directo desde su distrito para acá. Y directo me voy a ir de vuelta al distrito, vamos. Así Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Le damos la bienvenida también a Luis Cuello, diputado del Partido Comunista, reelecto en el Distrito 7 de la región de Valparaíso. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. También ha vivido todo el tema de la reconstrucción después de esos incendios. Muchas quejas todavía en la región a raíz de ese proceso. Le damos la bienvenida también a la diputada Macarena Santalices, diputada del Partido Republicano, electa en el Distrito 12 de la región metropolitana. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Ex ministra también, le vamos a preguntar después por otra ex ministra que ha hecho noticias y se sonríe, pero es que le dio con todo, pero en fin. Flor Baize, diputada de la UDI, reelecta en el Distrito 21 de la gloriosa región del Biobío. Se constituye por lo mismo en la diputada favorita de este debate por venir de la región del Biobío. No, eso es broma, No, pero diputada, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Mónica, muchas gracias por la invitación. Lo de gloriosa región del Biobío sí es cierto. Sí, eso es sí, cierto. Absolutamente. Bueno, a ver, vamos a conversar. Esta es una primera provocación, el único momento en que no pueden interrumpirse, en el resto del debate sí. Y es para sus segundos, los 60 primeros iniciales, en que damos una pasada, después debatimos en profundidad esta pregunta y es: ¿reconocen como un éxito del gobierno la aprobación de la mega reforma? Pueden decir que sí, que no, por qué además, y después vamos a tener tiempo para profundizar en todo caso en varios de los temas de esta mega reforma, en lo que queda pendiente, el Tribunal Constitucional, en fin. Así es que comenzamos preguntándoles si reconocen o no como un éxito del gobierno la aprobación de la mega reforma. Diputado Santana, comienza usted, 60 segundos desde ahora, ya. Bueno, Mónica, los éxitos de los gobiernos en términos de políticas públicas, de leyes, se miden en perspectiva. Las leyes que han sido exitosas se miden 10, 15, 20 años después. Evaluaremos en algunas décadas si es que esta reforma tributaria impulsada por el gobierno de José Antonio Kast ha sido beneficiosa para nuestro país. Bajo nuestro punto de vista, no existe ninguna posibilidad de que esto sea beneficioso para el país, sobre todo hoy día, que como tú bien lo decías, estamos en medio de una catástrofe en donde lo que más se necesita son precisamente recursos por parte del Estado para ir en ayuda de las familias afectadas, para ir en ayuda de la reconstrucción y de las obras públicas y de todas las necesidades y requerimientos que necesita la población. Si no hay un Estado fortalecido, si no hay ingresos por parte del fisco, naturalmente ninguna de esas cosas se van a poder llevar adelante. Pero eso es solamente la coyuntura. Más adelante vendrá el desfinanciamiento de algunos derechos sociales, de la pensión garantizada universal, de los temas de educación, de los temas de salud y naturalmente esta reforma en perspectiva no es un avance ni un éxito para el gobierno. Ahí está, justo. Diputada Santalices, sonríe, vamos a ver por qué sonríe. Éxito o no éxito del gobierno en la aprobación de la mega reforma y por qué puede irse haciendo cargo o de hacerse cargo después de las posturas de los que va escuchando. Tiene 60 segundos a esa cámara desde ahora ya. Un gobierno sin duda logra éxitos cuando logra cambiar la vida para bien de nuestros vecinos, que son a quienes representamos. Cuando los vecinos tienen mejor calidad de vida, cuando tienen mejor calidad en su salud, en la educación. Hasta el año 2013 logramos crecer hasta en un 5% en nuestro país. Después de una desastrosa reforma que aumentó los impuestos, nuestro país se fue en picada no solamente en los índices económicos,
en oportunidades laborales. Hoy tenemos a más de 1 millón de familias en nuestro país sin siquiera tener para llegar a fin de mes, sin siquiera tener para comer. Y nosotros lo que queremos a través de esta reforma es dar mejores oportunidades a quienes representamos, que son los chilenos. Y ahí recién logramos el éxito como gobierno. Ahí está. Diputado Cuello, éxito o no éxito, ¿desde qué perspectiva? Tiene 60 segundos desde ahora esa cámara, ya. Bueno, creo, Mónica, que esta reforma realmente puede ir muy contento al 1% más rico de la población, pero para el grueso del pueblo chileno es un fracaso. Es una reforma que está provocando ya perjuicio, y con esto quiero decir lo siguiente, que el gobierno, de una forma bien antidemocrática, ha aplicado esta reforma antes que sea ley, es decir, de forma anticipada. ¿Y cómo lo ha hecho? Primero, con el bencinazo, donde traspasó el costo del alza de los combustibles a la gente, a las personas, provocando inflación, y en segundo lugar con el plan de ajuste fiscal, que ha implicado recortes muy sustantivos en salud y educación, y eso ha cambiado la vida para mal de las personas. Entonces, esto ha sido anticipado porque en definitiva son medidas económicas que se han tomado en función de cubrir el espacio presupuestario que va a dejar la menor recaudación, que va a significar esta rebaja de impuestos, este regalo tributario a los más ricos. Entonces, en definitiva, es una forma que ya uno puede medirla como viene y que está provocando además un problema económico serio. Yo creo que la combinación, alza el costo de la vida, menos impuestos a los más ricos y al mismo tiempo recorte, eso provoca sin duda una crisis económica en un tiempo muy corto. Tiempo, justo ahí en el tiempo. Yo me estaba preguntando, me estaba argumentando a qué se refiere con que se está implementando de manera anticipada, pero entendí su punto. Diputada Paz dice también, éxito o no, la aprobación de esta mega reforma, ley miscelánea, proyecto de reconstrucción nacional y reactivación. Tiene 60 segundos a esta cámara desde ahora, ya. Bueno, un éxito para el gobierno que además se trazó una ruta, una hoja de ruta que no la cambió y donde se ha aprobado el corazón de este proyecto de reconstrucción económica, y tiene que ver con generar condiciones habilitantes para la inversión, competitividad tributaria, generar empleos. Aquí se ha hecho una caricatura de la izquierda, el Partido Comunista, particularmente diputado Cuello, en el cual no coincidimos en estas materias, obviamente, donde se habla de los súper ricos. Y yo creo que son al revés de eso, son el proyecto de las súper oportunidades, de los súper empleos, de los súper servicios públicos, porque va incorporado también muchas normas de optimización y de eficiencia de cómo se usan los recursos públicos, y es lo que los chilenos están esperando. Esperamos, este es un proyecto de ley que esperamos ya con la última etapa se pueda promulgar más allá del veto y lo que ocurra con el TC, que es el que genera la esperanza para Chile, de volver a crecer, de salir del estancamiento en el cual estamos y que significa finalmente inversión, crecimiento económico y empleos. No hay mejor política pública que los empleos. Aumentar los impuestos lo único que ha hecho es deteriorar el crecimiento en Chile. El propio gobierno anterior quiso también bajarlos y hoy día lo estamos logrando con el gobierno de Castro. Ahora, atento SECOM, que usted tenía un concepto comunicacional, las super oportunidades, recuperar la esperanza, así que atento ahí, la diputada Bay se les da una idea. Antes de que entremos en los efectos de esta mega reforma, ¿qué les pareció ayer que no se pudiera votar? No es culpa de ustedes, esto pasó en el Senado, está bien, pero porque el gobierno no pudiera llevar adelante y finalmente cerrar, abrochar todo ayer, porque no había quórum, no tenían los votos necesarios para lograr. Usted venía de la mixta, más encima integrante de esta comisión mixta, después se va a la Cámara de Diputados, se vota y resulta que después no puede votarse. ¿Usted coincide con el diputado Alessandri que fue un error del gobierno? Sí, coincido en algo con el diputado Alessandri, con el presidente de la Cámara, porque nosotros hicimos todos los esfuerzos y como Cámara de Diputados cumplimos, más allá de las diferencias, digamos, con los diputados de oposición, pero porque creemos que este proyecto es urgente avanzar. Ya, lo hicieron a velocidad express. Una semana o dos, sí, a velocidad express, porque lo que quedaba era un artículo que es muy mínimo, pero que no dejó de generar mucha polémica la por cuántos son los municipios. Entonces, yo creo, y ahí sí coincido con Jorge Alessandri, que faltó esa capacidad de coordinarse, de anticiparse, ni siquiera anticiparse, cuando ya se vio en la Cámara de Diputados que los resultados de la votación fueron bastante estrechos, porque nosotros esperábamos que la oposición, en general, esto iba a ser prácticamente unánime, porque se estaba volviendo a retrotraer lo que era originalmente la baja del presupuesto en los ingresos municipales, producto de Fondo Común Municipal, que fue lo que habían pedido los alcaldes. Luego se incorpora la petición de los ingresos propios, que es lo que va por concepto de contribuciones. Pero cuando vieron que no había, en el fondo, unanimidad, el gobierno... Bueno,
Bueno, y ya se sondeaba quiénes eran los que podían estar no a favor tan 100% del sector oficialista en el Senado. Entonces el gobierno debió debió haberse hecho una conversación más ágil, más rápida, haber sido capaces de anticiparse dentro de lo que son los tiempos, que son breves, fue durante la tarde. Le faltó esto. previsión y anticipación al gobierno. Ahora, yo no le quiero dar dramatizar tanto porque, bueno, ¿qué piensan acá? Diputado menor. Santana, ¿cómo lo vieron ustedes? Mire, Mónica, se me viene a la cabeza algo que pasó esta semana, justamente, el día lunes, que yo creo que es bien develador de lo que ha ocurrido durante toda esta tramitación. Porque el día lunes, el presidente Kast, a propósito de la emergencia, decreta estado de catástrofe en la región de Coquimbo y en la provincia del Huasco, en la región de Atacama. Y ese mismo día, en la noche, el presidente de la República se reúne con los partidos oficialistas y, según consigna la tercera, les pide explícitamente disciplina para estar al día siguiente en la votación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces uno, la verdad es que se pregunta, Mónica, en esto, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? ¿No? Pero es que el gobierno les había dicho que esto era prioritario, pues usted mismo lo está contando. Por supuesto, pero lo que nosotros, pero lo que nosotros también le solicitamos es que esta reforma fuese votada después de la semana distrital, precisamente para poder enfrentar como Estado chileno, como Congreso y todas las herramientas que sean necesarias poner a disposición. Fue un boomerang para el gobierno, que no le hicieron caso a usted y se le devolvió. Yo lo que creo es que el gobierno esta semana mostró su cara al completo, ¿no? En primer lugar, mostrando que la reconstrucción, la emergencia no es la prioridad, sino que es la aprobación de la mega reforma. Y en segundo lugar, mostraron también una desarticulación, una desorganización con el Senado, haciendo uso, en este caso, el presidente de la República, del desorden de sus filas, en el Senado particularmente, y omitiendo la votación que necesariamente permitía que esta reforma fuese despachada durante esta semana. Al final del día, termino, Mónica, con esto, al final del día, muestra que los esfuerzos que hizo el gobierno fueron completamente inoficiosos y que el llamado que hicimos desde la oposición hubiese sido naturalmente lo más óptimo. Su cara al completo, dice el diputado Santana claramente, la cara de sentido de urgencia es la única que va a tener siempre el gobierno. Fue un bochorno, ¿no? Si lo han dicho, lo han dicho de todas las colectividades. Había algo absolutamente claro, teníamos que tener esa sesión especial porque teníamos que fijar las tarifas eléctricas, porque si no en el mes de agosto existiría un alza hasta un 5 y un 20% en las regiones extremas como los lagos, como unas tan apartadas como Futa, Neufú. Pero yo le digo, o sea, no es falta de previsión que no tuviera a los senadores ahí, porque estuvieron los diputados y el problema no fueron ustedes los diputados. Por eso yo le digo, claramente en el Senado van a haber que existir unos tirones de oreja porque faltó quórum y el quórum obviamente es responsabilidad del que no estaba. ¿Del que no estaba o también del gobierno tener los votos contados y a la gente ahí sentada? Ambos, a mi juicio ambos. ¿Ambos dice usted? Ambos, sí, porque evidentemente la dinámica, y ustedes lo saben, fueron gobierno también hace poco y se ve cómo se van, en el pulso se va viendo en la inmediatez y se van haciendo las articulaciones en el buen sentido, las conversaciones y en el fondo contar los votos y tener la certeza. Porque, digo, esto es una cosa menor de lo que es la mega reforma, pero en el mundo municipal no es tan menor. Entonces, lo que yo quiero decir sí, que a mí me parece que aquí la cara, que bueno, el diputado Santana dice, el gobierno me mostró la cara, pero también la oposición mostró una cara que cambió cuando ellos eran los que estaban pidiendo que se mantuviera la compensación en un 100%. Y ahora que se dieron el 100%, se dice que no. Lo que entonces, no a mí me puede parece que quedar era instalado, diputada, es que esto fue un fracaso, porque esto recién por eso digo, comienza. Ya hablamos de la primera parte ya hablamos de la primera parte de la aprobación, pero ahora estamos en el tema complejo. Ahora, diputado Cuello, quiero llevarlo para que vayamos avanzando en el debate, no es que hemos solo en un tema, entremos en el tema municipal, porque efectivamente al principio esta reforma, con la eliminación de las contribuciones para las personas de mayores de 65 años, los fondos que se retrotraían eran hartos. Transversalidad, hay que reponerlo, decían los alcaldes, decían todo. Y resulta que después solo se reponía la parte de las contribuciones del Fondo Común Municipal. Se encontró una fórmula para que se repusiera todo. ¿Por qué lo rechazan los alcaldes de oposición? Sí, pero antes que eso, creo que es importante decir que este bochorno, este episodio vergonzoso, tiene que ver con que, por lo impresentable que resulta que el gobierno le haya dado urgencia para votar una reforma en medio de la catástrofe, en medio de esta situación de personas que están viendo cómo sus vidas son arrastrados por los ríos, cuando hay personas que murieron, que desaparecieron. Bueno, yo creo que es muy impresentable que se haya votado esta reforma como algo prioritario, porque en definitiva eso, tal cual dice el diputado Santana, muestra una cara y también muestra la intención del gobierno. Pero ¿por qué Johannes Kaiser decía en Tolerancia Cero? ¿Qué tenían que hacer los diputados en el terreno? Nosotros representamos a la población, fuimos votados para cumplir un mandato, cumplimos labor, entonces en definitiva todo el Estado tiene el deber de estar ahí. Entonces,
¿cuál era el apuro de esta semana a votar? Yo creo que eso es bien impresentable. Ya, vamos a los alcaldes. Vamos a los alcaldes. Mire, en realidad esto no es una compensación, porque en definitiva primero hay un punto de partida, que es muy injusto y es incomprensible que se exima el pago de contribuciones a personas que tienen altos ingresos, que tienen mansiones. ¿Cómo se entiende eso? Ya, pero eso se va a aprobar. Ese es el punto de origen. Yo entiendo, pero hecho es el punto. Y en segundo lugar, la compensación. La compensación no es compensación, es decir, se paga o se cubre ese forado fiscal con este regalo a los dueños de mansiones con las plata de todos los chilenos, es decir, con impuestos generales. O sea, eso no es compensación, es pasar plata de un lado para otro y finalmente ¿quién paga la cuenta? La persona que compra el pan, que compra el alimento en el almacén con el IVA. Entonces, es un traspaso, es un subsidio cruzado de una persona que trabaja en el supermercado y que le subsidia el ahorro a una persona que tiene una enorme mansión en Las Condes o Vitacura. Lo decía el alcalde Bodanovich, un vecino de Maipú, a través de los impuestos generales que se recaudan, por ejemplo, con su IVA, va a terminar subsidiando que vuelva esta plata de quien ya no va a pagar contribuciones sin límite de ingreso propio ni de monto que cueste la casa en la que viva. Mira, ayer al escuchar los discursos, cuando intervenimos en la sala, al final volvemos a una discusión de rico y pobre y de ideológicamente izquierda contra derecha, ya en lo más entre Las Condes contra Maipú o Vitacura, las comunas que más tienen, porque ese fue el debate finalmente, a lo menos si yo malentendí, pero era una crítica a eso, a las que reciben más, reciben menos. El exministro Briones, por ejemplo, que no un bolchevique, decía... Sí. Que él le parecía injusto que alguien que pudiera... Pablo Longueira, militante de su Él dijo colectividad... que iba a ir a pagar igual, porque el que Por quiere eso puede le ir a digo, pagar igual la contribución. Si no, por no se le va a prohibir entonces, que vaya a pagar, el que quiere pagar. No tiene Así que ver necesariamente con izquierda y derecha. No, pero tiene que ver con esta lucha que se pone, ¿por qué? Porque yo lo estuve ahí, entre las comunas más, las que más se beneficiaban, supuestamente las comunas que reciben más por fondo como municipal o por ingresos propios, porque en realidad es más en los ingresos propios, porque son lo que entra por concepto de contribuciones, de impuesto Directo, territorial, que no se es un va al fondo 40%, común. claro, del pago de contribuciones. Entonces, claro, vuelve a que estas comunas son las más grandes, que tienen más, y por qué entonces en el fondo estaban en contra del sistema en cómo se distribuyen los recursos de las contribuciones. Con impuestos generales lo pagamos todos, también la señora del almacén. Pero, Mónica, entonces el debate no es sobre si se compensa o no. El debate, entonces, hagámoslo, presentemos leyes o preséntala a la izquierda para modificar la forma en cómo se distribuyen los recursos de contribuciones en los municipios. Si le quieren quitar a los que tienen supuestamente más ingresos, que hay que revisarlo y que es así, ¿sí? Bueno, habrá que debatirlo, pero no era el momento ahora. Ahora todos pidieron, y si a lo mejor escuchan las declaraciones de mis colegas acá, era que no había compensación. Se acogió la compensación del Fondo Común, después no vino la segunda compensación y ahora entramos en que no le gustaba la forma en cómo se distribuye el Fondo Común. Diputada Santelice, quiero ir ampliando, no era el punto. Quiero ir ampliando esto. Ya hablábamos de la improvisación, hablamos de lo que significa como éxito o no. Quiero preguntarle también respecto de la figura del ministro Quirós. Logra aprobar la reforma que él llevaba, ¿ya? Pero también entre medio se cae el acuerdo con el PPD. Ayer termina diciendo el alcalde, si no quieren que se compense, no, se compensa. El estilo Quirós, ¿cuál es la evaluación que usted hace después de toda esta tramitación? Mira, el ministro Quirós, hay que decir, es un hombre muy pragmático, muy práctico además, y no se puede instalar que esto ha sido algo arbitrario. Si acá el Ejecutivo se sentó junto a la Asociación Chilena de Municipalidades. Como exalcaldesa, eso puedo dar fe porque me preocupé de que eso haya sido así. Incluso quise indagar en qué consistía ese acuerdo entre la Asociación Chilena de Municipalidades y tiene que ver, Mónica. Pero oiga, que dentro de los municipios se habían puesto de acuerdo también que la compensación por lo que dejaban de recibir por contribuciones, yo vi el acta de la reunión en La Serena, fuera toda directa al Fondo Común Municipal. Pero es que, a ver, ese era el acuerdo. ¿Qué parte es la que no le gustó a muchos alcaldes? Y ahí en el fondo da pena porque uno siempre debería tener el objetivo de que nuestros vecinos tengan mejor calidad de vida. No les gustó que el gobierno les midiera de una u otra forma la efectividad y las contrataciones a personal, porque en el acuerdo también salía que el gobierno a través de la tesorería iba a poder hacer cobro de los derechos de patentes y aseo que estaban pendientes para los municipios. Entonces, lo que llama la atención es que se llega a un acuerdo en el cual el gobierno dice vamos a compensar a todos los municipios que se vean desfavorecidos de las contribuciones que, ojo, no son para todas las personas que se les vaya a extender, es para es justicia social. Si son
cuando ya tienes 65 años y has pagado 30 crédito segundos y empezamos hipotecario. con las preguntas cruzadas. Sí, Creo que de verdad- Solo decir que esta discusión no es aislada. Y yo quiero rebatirlo en el siguiente aspecto. La invariabilidad tributaria es una norma que se creó en dictadura, que posteriormente se eliminó en la discusión de la reforma tributaria en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y ahora se retoma. La discusión de la invariabilidad impediría, por ejemplo, que hoy día los municipios tuviesen royalty minero o que se hubiese legislado acerca del royalty, porque precisamente una de las cosas que permite hacer una modificación tributaria en términos de que aquellas empresas mineras, que fue el sector en el cual se pensó cuando se creó la invariabilidad tributaria, fuesen destinados precisamente a los gobiernos locales. Y por lo tanto esto también, Mónica, es transparente decírselo a la población y también a los alcaldes. Si es que la invariabilidad tributaria hubiese existido antes de la tramitación del royalty minero, el royalty no existiría. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo, la norma y el planteamiento que han hecho los alcaldes no es una norma aislada, es parte de una discusión, de una gran discusión que a nuestro juicio va a generar un detrimento tremendo no solamente a la población, Vamos a ver, va a sino que esperar también además en los lo que diga el gobiernos Tribunal locales. Constitucional. Comienza una sección que nos gusta mucho y es preguntas cruzadas. Nuestro sorteo determina que comienza preguntándole el diputado Luis Cuello, mira directamente a la cara, frente a frente a la diputada Macarena Santelices. Esto es preguntas cruzadas. Se miran. Justo en el tema. Bueno, diputada Santelices, sabemos que en esta reforma varios ministros tienen intereses y van a recibir beneficios económicos directos gracias a la reforma tributaria. Entonces, en el caso del ministro del Interior, Claudio Alvarado, él ya reconoció en televisión que va a dejar de pagar las contribuciones por una de sus viviendas. Entonces, él va a ser beneficiado. Entonces, mi pregunta es si usted eso lo considera justo o lo considera correcto. A ver, el presidente de la República siempre lo ha dicho. En su gobierno él no va a permitir ningún tipo de abuso para con nuestro país y en eso van a estar todos, caiga quien caiga. Entonces, cuando se trata de enlodar y decir que acá hay provechos políticos, esa es una más de las mentiras que tratan de instalar constantemente, no solamente el Partido Comunista, denostando muchas veces a instituciones, Me dice entre usted, por favor, sino que, Luis, tú bien sabes, ahí Lo dijo él. estamos frente a frente en la Cámara y muchas veces nos tocan momentos amargos, pero hemos llegado a grandes acuerdos también en estos meses en la Cámara. Y yo creo que eso es lo que tiene que primar siempre, el bienestar del país y no los ataques personales. Pero en este caso, la verdad es que no hay un ataque personal. Es una No, verdad porque es que por eso te estoy diciendo, los casos puntuales de los ministros no los puedes generalizar a un gobierno. En este caso, el ministro Alvarado fue consultado en televisión si le iba a ser beneficiado por la exención del pago de contribución y él dijo que sí, que iba a ser beneficiado. Entonces mi pregunta es, ¿eso es justo? ¿Es correcto? Yo creo que no. Yo creo que porque en definitiva él estuvo muy involucrado en el trámite de la reforma, entonces acá hay un conflicto de interés que es evidente. Y no solamente él, también está el ministro más, pero en particular el ministro Alvarado, él lo reconoció, entonces no es algo que haya inventado, sino que está, usted lo puede buscar, está en los registros de televisión. Entonces yo te hago ahora contrapregunta, aprovechando el tiempo. ¿Cuál hubiese sido tu postura? Porque en el fondo si el ministro lo reconoce y además dice que no va a optar a este beneficio... No dijo eso, dijo que sí va a ser beneficiado. O sea, Sí, va a ser beneficiado. él reconoció que iba a dejar de pagar contribuciones por una vivienda que vale muy cara, por lo demás. Entonces, el punto es, ¿eso es justo o es injusto? Yo creo que no, pero la pregunta es para ¿Conflicto de usted. interés o no conflicto de interés, justo o injusto? injusto? Claro. Para seguir a la siguiente. A ver, yo creo que toda normativa que cuando uno se ve beneficiado tiene que obviamente hacerse a un lado y No lo no hizo. recibir el beneficio. Yo creo que el ministro Alvarado en su minuto, obviamente, porque todavía eso no es ley, pero estoy convencida que él va a hacerse a un lado y no va a optar al beneficio. Solo para terminar, de hecho no lo hizo. Pero si todavía no es ley, por Luis. No, pero Todavía hay él, que él esperar estuvo que en lo trámite. Pero Participó, estamos en el trámite, por eso participó y mismo. legisló, o sea, estuvo involucrado en una ley que lo beneficia al mismo. Que el Ok. mismo va a obtener Son normas de Sigamos. Estamos en el trámite, Claro. todavía no es ley. Vamos a ver entonces, le vamos a preguntar cuando tengamos al ministro Alvarado a ver si va, no sé. Porque se pueden pagar igual las construcciones. Sí, se pueden pagar. Vamos a ver si las paga o no las paga. Ya. Ok. Diputada Santelices le pregunta directamente al diputado Santana. Se miran frente a frente. Esto es preguntas cruzadas. Ya, vamos con todo. Cuando nosotros tenemos la obligación de legislar, obviamente es en beneficio de nuestros vecinos. Desde el año 2013 nuestro país lo está pasando mal por una reforma que solamente trajo desgracias a Chile. Aumentó el desempleo y tú has sido muy crítico de esta reforma, de esta mega reforma que no solamente va a traer más empleo a Chile,
sino que va a traer incluso más oportunidades el poder acceder a nuevas viviendas. ¿Cuál es la propuesta que a tu juicio debería traer más empleo? Porque en el fondo, por un lado, atacas al gobierno, por otro lado, protegiste al gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, te pregunto, ¿cuál sería para ti la solución para poder crear más empleo? Bueno, yo creo que no hay que omitir que nuestro país, en el periodo desde donde se aprobó la reforma tributaria de la presidenta Bachelet al momento actual, han ocurrido cosas, ¿no? Ocurrió un estallido social, ocurrió posteriormente una pandemia, y aún así el Estado chileno ha sido capaz de sostener avances que transversalmente, salvo algunos partidos y algunas bancadas dentro del Congreso Nacional, no han valorado. Por ejemplo, la pensión garantizada universal, que hoy día permite ser el sostén económico de los principales jubilados y jubiladas de nuestro país. De la gran masa de jubilados y jubiladas no se sostienen por la pensión autofinanciada, se sostienen gracias a algo que se llama pensión garantizada universal, que se legisló durante el gobierno del presidente Piñera, que antes se había legislado a través del pilar solidario en el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo te pregunté por el empleo. Y que es Estado, ¿no? La gratuidad en educación superior es Estado. La presencia Vuelvo a la pregunta. la presencia de funcionarios militares en el marco de la emergencia es Estado. Y por lo tanto, cuando uno dice que acá lo que falta es dinámicas o incentivos para generar empleo, yo te pregunto a ti, Macarena, ¿cuál no, porque es? la pregunta es correcto, pero podemos contrapreguntar. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es el antecedente que tienes tú para decir que con la baja de impuestos el empleo va a aumentar? Si además han habido organismos nacionales e internacionales, han habido economistas, Mónica bien lo decía, el propio exministro de Hacienda del gobierno del presidente Piñera, Ignacio Briones, ha dicho que no hay antecedentes algunos para sostener con toda claridad de que con una baja de impuestos se va a generar una dinámica mayor en la economía del país. No fue eso lo que dijo. Oye, no le cambie la palabra a Ignacio Briones, que si no me puedes tirar la oreja a mí. Primero que nada... Lo que dijo Briones, para ser justos, es que no había certeza, o sea, lo dijo para empezar Quirós, que no había certeza de cuántos empleos se podrían generar. Eso lo dijo Quirós. Y Briones dijo que sí se dinamizaba el crecimiento, pero no se podía asegurar en cuánto y sobre todo que tenían que haber compensaciones. Ya, listo, para que no asegurar un periodo determinado de cuál va a ser el efecto en el empleo respecto a una política pública. A mí me parece que es una cuestión bien irresponsable, porque en el fondo es decirle a la población, ¿sabe qué? Le vamos a bajar el impuesto a una cantidad selecta de empresarios en nuestro país, pero no le vamos a asegurar, en algún momento se va a generar una mayor dinamización de economía. Una mayor dinamización de economía. Y no contestó cómo iban a generar más empleo. ¿Cómo? La pregunta de la diputada. O sea, yo tengo una mirada completamente distinta a la de la reforma. Por ejemplo, a mí la inversión pública me parece que es una forma de generar empleo y de dinamizar la economía. Y para eso justamente se necesita una mayor recaudación fiscal. Las obras públicas. O sea, que vamos empleo. echándole más mano al Estado. Vamos generando más empleo. Eso significa que los países avanzan con una colaboración entre lo público y entre lo privado. Entre inversión pública e inversión privada. Diputado Juan Santana, y naturalmente lo que no hemos visto en el último tiempo en Chile, particularmente ese esfuerzo de los privados. Ya. Diputado Santana le pregunta, mirándole a la cara, se miran a la cara, frente a frente, a la diputada Flor Baise. Esto es Preguntas Cruzadas. Bueno, yo quiero, Flor, además en tu condición de integrante de la Comisión de Hacienda y a propósito de la discusión de la mega reforma, mencionarte dos puntos que me parecen medulares en esta discusión, que yo creo que es central, porque tú bien lo decías, que esta es una discusión, o muchas veces esta discusión entre comunas ricas y comunas pobres. Para mí sí es una discusión que tiene que ver con eso y tiene que ver con el ingreso de las personas, porque estamos hablando de tributos. Tú vienes de una región en donde hay, por cierto, pequeñas y medianas empresas, cuya carga tributaria hoy día, en el marco, digamos, de lo que se hizo durante la pandemia, es de 12,5%, pero que esto va a aumentar posteriormente para las pequeñas y medianas empresas. Se baja de 27 a 23 puntos el impuesto de primera categoría, pero las pequeñas y medianas empresas yo no sé cuál es la revisión, cuál es la política pública, cuál es el aspecto que se aborda en esta reforma. Y en segundo lugar, dado que también en tu región hay actividad minera, te quiero preguntar por el royalty minero. Si la invariabilidad tributaria se hubiese aprobado antes de la norma del royalty minero que se aprobó durante el gobierno del presidente Boric, no tendríamos royalty minero, y comunas de tu distrito, como del mío y como de Macarena y de Luis, no tendrían royalty minero y no tendrían esta adicional que hoy día los gobiernos locales, los municipios, utilizan para necesidades de primer orden en la población. ¿Qué te parecen a ti esas dos normativas y el impacto que van a tener en los habitantes y a las personas de tu distrito? Pymes y royalty. Bueno, la mega reforma o ley de reconstrucción, estoy convencidísima que es necesaria para todos,
para los grandes, para los medianos, para los pequeños, y por lo tanto esa es la forma como hacemos el crecimiento. Y me parece que con este proyecto, que ya esperamos pueda estar en funcionamiento, va a ser la que va a beneficiar precisamente a las pequeñas y medianas de mi zona, y va a beneficiar. Esperemos que se apruebe lo que es la compensación a los municipios, porque cuando precisamente... ¿Pero de qué forma van a mejorar la no va a situación de haber las pymes? que las comunas más pobres van a seguir sufriendo, bueno, van a seguir sufriendo las que no van a tener la compensación, si es que eso ocurre. Si ¿De es qué que no la forma aprueban esta reforma ustedes. beneficia a las Si es que pymes de tu porque va a distrito? generar empleos, porque va a haber una competitividad tributaria que la van a tener todos, los grandes, los medianos, los pequeños, pero por la reactivación económica. Lo que pasa es que nosotros tenemos una forma distinta de ver las cosas. El crecimiento del país se da cuando hay condiciones habilitantes para la inversión. Hoy día, ¿quién va a invertir si no tiene la certeza ni la tranquilidad de que finalmente va a tener la demanda necesaria para los bienes y aprobar una reforma con una mayoría circunstancial le da certeza a las inversiones, le da certeza al gran empresariado? Pero si lo que la gente quiere, el inversionista, sea el grande, el mediano, pequeña, quiere certeza jurídica, que es lo primero. Yo creo, Flor, que no hay tenemos, nada... y queremos que haya seguridad, que también en mi región... No hay por nada Dios, que genere hace más falta, incerteza en el mundo empresarial que una reforma aprobada por una mayoría circunstancial, que tiene el riesgo de ser... Eso es lo que ustedes han intentado instalar todo el rato. Que tiene el riesgo de retroceder. Bueno, es que ustedes están amenazando que cuando vuelvan, si es que ojalá eso no ocurra, porque el éxito nuestro tiene que ser que le entreguemos a otro gobierno. Están amenazando que lo van a retrotraer. ¿A ti no te parece que hubiese sido un mejor camino por parte del gobierno llegar a un consenso con la oposición para sacar adelante una reforma tributaria? Mira, yo lo dije y no esto no le genera certeza a ningún inversionista, le genera certeza lo que ocurrió. Por Dios, yo escuché en la Comisión de Hacienda a todos los representantes economistas muy importantes, que se han mencionado algunos, pero hay muchos otros que han ido a dar sus testimonios y sus opiniones, y de ambos lados, porque no ha sido solo de uno, pero incluso economistas de izquierda han reconocido de que esto es una buena... En los países de la OCDE, a los que nos gusta mirar permanentemente... Riqueza en el buen sentido, que significa crecimiento económico. Es verdad, por ejemplo, Nicolás Izaguirre dijo que dinamizaba la economía, pero también dijo lo de las compensaciones. En fin, pero ya, las compensaciones son necesarias, yo creo que son necesarias. Lo que me resulta raro es que la izquierda, que las gritó, que criticó, hoy día se oponga, y precisamente a sus municipios... Yo me refería a la que lograra que no fuera municipal. municipal. Municipio, compensaciones en ese que no es menor en el caso de los municipios que dependen del fondo común municipal. Son más medulares. O de las contribuciones. La reintegración no es una norma que sea característica de los países OCDE, que son aquellos que nos gusta mirar permanentemente. Veamos la evidencia de los países cuando han bajado los impuestos. Veamos la evidencia. La mayoría, Flor, la mayoría de los países OCDE, no tiene un sistema integrado. Ahora, en fin, no nos alcanza el tiempo para debatirlo, pero ahora hay otro tema. Haremos un especial empleo, porque hay otro tema también de cómo se ha desanclado el empleo del crecimiento. O sea, antes iban súper pegados de la mano y ahora no necesariamente es así. Así es que Flor Baise le pregunta al diputado Luis Cuello, se miran cara a cara, esto es Preguntas Cruzadas. Sí, bueno, aquí tenemos una diferencia sustantiva en realidad en lo que es el desarrollo o el motor del desarrollo económico. Yo creo en la baja de impuestos absolutamente, y creo en general en toda en este proyecto, en esta mega reforma. Ustedes fueron partidarios o desde un comienzo se opusieron y siempre dijeron que era hasta para los súper ricos, siempre estuvieron en contra, incluso sin leer el texto. Lo recuerdo muy bien porque soy parte de la Comisión de Hacienda y lo critiqué en general también eso. Entonces, después presentaron estas 1.500 o 600 entre la oposición, particularmente cuál de los partidos no lo voy a identificar, pero estas, digamos, tsunami de indicaciones, siempre como obstruyendo, a mi juicio. Entonces, y criticando todas las normas, insisto, con una cuestión más bien, a mi juicio ideológico, este debate de lucha de ricos contra pobres. Yo lo digo nomás total. Bueno, pero quiero centrarlo en eso porque finalmente ¿cuál es la pregunta? Tenemos competitividad tributaria, cuando tenemos un crédito al empleo que fue modificado, donde se incorporaron, por ejemplo, el tema del empleo joven, de las mujeres, y quiero decir que hubo modificaciones por parte del gobierno también, lo mismo que estábamos hablando recién de las contribuciones, en fin, normas que ustedes habían criticado. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Cómo habrían hecho? ¿Qué propuestas tienen para que entonces el país recupere el crecimiento? Recupere el crecimiento, que no sea solo basado en la inversión pública, como dijo recién nuestro amigo diputado Santana, que no, sino que la inversión privada. Ya dije eso, ¿Qué habrían hecho? ¿Qué habrían hecho? La pregunta, diputado Cuello. ¿Nacional o internacional? ¿Cuál es la propuesta? Que no sea solo crítica. Eso es, diputado Cuello. Bueno, pero la respuesta parte también de una crítica, porque incluso si uno ve o lee economistas que no son de izquierda, estoy pensando, por ejemplo, en Jorge Rodríguez, del CEP, que él planteó que el recorte que hizo el gobierno en función de esta reforma tributaria, como digo, acá se ha aplicado de forma anticipada. ¿Qué pasa con este recorte? Que cerca de un cuarto del recorte, que son casi $500 millones, son gastos de capital, o sea, inversión.
Entonces, él dice, lo cito, dice que es contraproducente que el gobierno hable de generar más empleo si recorta la inversión pública. Entonces, hoy día nos encontramos con un escenario en que la emergencia, por ejemplo, que hizo el presidente Piñera, que tenía no la misma mirada, pero una mirada similar desde el punto de vista ideológico a Kast, pero el que hizo cuando vino el terremoto. No tuvo otra alternativa que buscar más recursos. Si uno ve el mensaje del proyecto de ley de impuesto específico a las grandes mineras, bueno, él plantea que se requieren más recursos que son insuficientes para poder abordar materias de educación, salud y vivienda. Entonces, en este contexto en que hoy día además hay un temporal que tiene un impacto económico alto, que se calcula por lo bajo en 400 millones de dólares, bueno, eso requiere una mirada distinta. Yo creo, en mi opinión, esta reforma lo que está provocando, porque ya está en aplicación, insisto en eso, está provocando un problema económico serio, del cual va a ser muy complicado recuperarse. Hoy día bajó el IMASEC, es decir, acá hay incertidumbre, hay menor inversión y hay inflación. Eso obviamente genera una combinación que es bastante perjudicial para la economía. ¿Pero cuál sería la en consecuencia, forma, nosotros hemos planteado que aumentar? acá lo que se requiere es un plan, a lo menos, de recuperación de la infraestructura de la educación pública y la salud pública, la salud primaria, porque están dañadas de antes del temporal incluso. Entonces, esa es una medida concreta y el gobierno no la ha tomado, no ha dado respuesta, como tampoco ha dado respuesta, por ejemplo, a usar el 2% constitucional en esta emergencia. ¿Qué dijo el ministro Alvarado? Dijo, acá nos vamos a apretar el cinturón de nuevo, o sea, más recortes. ¿Esa es la solución? No, es que tenemos una urgencia ahora, si el temporal no está, y hay que darle la prioridad, yo sí, comparto. pero ¿cómo se prioriza pero si hay no que darle la prioridad. Pero yo te pregunto, ¿cómo hacemos para aumentar los empleos o disminuir la informalidad en el empleo? Vamos en un 30% y si no más. Bueno, entonces, eso es lo que, cuando hablamos de justicia laboral, de derechos de los trabajadores, ustedes debiesen estar inmediatamente ahí defendiendo. La reforma de pensiones, se acabó el tiempo para las preguntas cruzadas. Tomen sus tarjetas, diputados, diputadas, tomen sus tarjetas. Y la primera pregunta es: Mara Sedini debió dar la entrevista que dio. ¿Aprueban o rechazan? Rojos si rechazan, verdes si aprueban la entrevista de Mara Sedini. Hoy, primer acuerdo, nadie la defiende. Así es como vamos a empezar a votar ahora en el Congreso. Macarena Santelice. Menos de lo que dijiste no puedes decir, Macarena. No, ¿Quién la designó vocera? Avisar ahora. la escuchamos. No venga a pasar por agua con azúcar su pensamiento. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pensó usted? La queremos escuchar en televisión, no en las redes sociales. Aquí la queremos escuchar. Lo dicho está. A ver, el ¿qué silencio hay veces que es de los sabios. ¿Usted cree que no debió dar esa entrevista? Cuando uno es adulto, tiene que asumir consecuencias en la vida, sobre todo cuando se asumen cargos de tanta relevancia en los cuales no te representas tú. El ego queda de lado y lo que importa es el país. ¿Usted vio algo de autocrítica en la exministra? Yo no quiero criticar, yo creo que de verdad una persona no puedo entender lo que pueda haber para olvidar el deber primero que tenemos las personas que hemos estado a cargo de un ministerio que puede ser duro, puede ser rudo, pero jamás, así como en una familia uno no ventila los problemas de la casa, uno puede dar a conocer los problemas de Estado, porque no solamente dañas el país, dañas la institución. El presidente da lo mismo quien sea, y acá quiero ser absolutamente transversal. La presidencia es una institución que nos pertenece a todos los chilenos. Y yo me pregunto porque usted fue ministra de la Mujer, duró menos que Mara Sedini, pero ahí se fue. Mira, Mutis. En Chile han existido momentos muy duros como fue el estallido y la pandemia, pero insisto, la madurez es la que a lo largo del tiempo... Porque a usted le pedimos entrevista. No solamente, Mónica, no solamente me pidieron entrevista. La perseguí, pero como... Mónica, me ofrecieron programas, me ofrecieron montos millonarios, no voy a decir. Mónica, ¿en serio me ofrecieron plata? Me ofrecieron programas, me ofrecieron muchas Nosotros cosas. no pagamos por la entrevista. Aclárelo al tiro nomás. Pero insisto, de verdad yo creo que ya está todo dicho. O sea que hubiera sido, pero en concreto, hubiera sido mejor que no diera la entrevista. Hoy día lo que importa... No, pero acláreme eso para entenderlo bien. Hubiera sido mejor que no la diera. Yo ya dije todo, todos dijimos esta tarjeta Sí, y pues creo todos dijeron que no. De verdad, hoy día lo que importa son los chilenos y las urgencias que tenemos. ¿Y usted por qué cree que no debió haber dado la entrevista?
Bueno, porque se administra un cargo de confianza, entonces acá demostró que no era de confianza. Yo creo que, en definitiva, hay que partir de que la idea de designarla fue el presidente Kast y muchas personas le advirtieron de su propio sector. Advirtieron que un gabinete empresarial que no tenía experiencia política era una mala idea y tempranamente ya sacó a 2 ministras de su gabinete en 90 días y no tenía un plan, ni para esto ni para otras cosas. ¿Por qué usted dijo, diputada Baise, que no debió haber dado la entrevista a Mara Cedillo? Porque creo que no ayuda en nada al gobierno y una ex ministra contó con la confianza del gobierno en su momento y cuando un ministro o subsecretaria o cualquier cargo de confianza lo toma, ese cargo, sabe cuándo ingresa, pero no sabe cuándo sale. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, menos ahora en el tiempo de toda esta tragedia que estamos viviendo, poner el foco ahí. Imagínense, nosotros estamos hablando de eso aquí ahora. Oye, Cuando no debería ser tema. A mi juicio no incluso... debería ser tema y debería haberse ido a su casa, o sea, irse del cargo en silencio y esperar probablemente una segunda oportunidad, pensando en dónde tiene las competencias o las condiciones para trabajar y apoyar al gobierno. En ese momento era un tema que fue difícil, el ministerio, digamos, fue difícil su desempeño por las razones que haya sido, que ella ahora abre ahí una cantidad de situaciones que a mi juicio no corresponden, creo que no corresponden para nada, no le ayudan nada. ¿No hay al autocrítica, presidente Kast, me parece? No vi nada de autocrítica. Ya. Y lo ¿Usted que diría que cortó los puentes? lo que uno ve en la entrevista aparentemente es así. Y cuando toca la primera dama, creo que ahí se sale además fuera más aún del punto ya netamente político e institucional. Y eso creo que no correspondía. Que al oficialismo le molestó especialmente esa crítica a la primera dama. Yo me imagino que sí, por lo que he escuchado. Yo aquí lo planteo porque creo que no correspondía, que además había una cuestión humana en su momento, cuando se le hizo una especie de apañe, a lo mejor no es lo que estamos acostumbrados a ver, porque en otros casos, pero creo que fue de absoluta buena fe y de pasar ese momento duro, que debe haber sido duro, tiene que haber sido duro, y lo dijo la propia exministra. Obviamente que es duro, lo está diciendo aquí Macarena, que pasó por eso sin saber las condiciones, las razones, cómo fue, pero la verdad que lo que pasó en La Moneda, a mi juicio, se queda en La Moneda después de salir de ahí. Tal cual. Yo reporté ahí en La Moneda. Moni, tú lo sabes muy bien. Todo lo Pero que pasa ahí es que adentro. tiene que ser así. Y le digo, ¿molestó? Ni les digo lo que molestó en La Moneda, la alusión a la primera dama. Sí, nomás se los digo. Ya. Diputado Santana, brevemente para que vayamos al siguiente punto. No, Mónica, mira, esto muestra que cuando se nomina o se designa una autoridad, los gobiernos igual tienen que dialogar con los partidos políticos. Y acá, naturalmente, lo que vemos es una designación de una persona de confianza. Y hay alguien que tiene que hacerse responsable de esto. Nadie se puede lavar las manos como Poncio Pilato, porque acá hay una autoridad y un presidente de la República que designa a una autoridad como ministra vocera de gobierno, que muestra una deslealtad tremenda con su propio proyecto. Esto no tiene que ver ni siquiera con el fondo, tiene que ver con la forma. Y quienes somos militantes de partidos políticos entendemos que tiene que haber un mínimo de lealtad con el proyecto político al cual uno pertenece o al cual uno lo convocan. Pero quiero decir algo adicional, muy brevemente, Mónica. Ella hace una mención de una acusación que a mí me parece sumamente grave, cuando hace alusión a la presión respecto a nombramientos políticos. Cosa que nunca ha pasado en ningún otro gobierno. Cosa que no ha pasado en ningún otro gobierno, probablemente. Pero ¿cómo puede repetir si lo estoy diciendo como ironía? Yo lo digo como ironía porque ha pasado. Y yo también lo estoy haciendo con ironía. Yo dije, me lo está asegurando y ahí sí que me voy de espalda. Y naturalmente es bastante raro, Mónica, que esto lo diga una ex ministra vocera de gobierno, porque incluso podría ser constitutivo de un delito. Con toda claridad. Tráfico de influencia o cohecho. No dice quién. Bueno, ella fue autoridad de gobierno, alguien tiene que hacerse responsable de su designación y habrá que preguntarle a la ex ministra vocera de gobierno cuáles son los alcances y la profundidad de los dichos de ella. Alguien presionó. Y ahí naturalmente hay tráfico de influencia o hay incluso aspectos que son constitutivos de cohecho. Vaya a denunciar al Ministerio Público. Usted es funcionario público, tiene que ir a denunciar si cree que está. Bueno, evalúeme en una semana más. Ya, ok. Vamos a ver si presenta, si es que cree que está. Hemos tenido una los funcionarios conducta de públicos alta tienen la obligación fiscalización con de el hacerlo. diputado Cuello. Y no vamos 48 horas tiene. A Ya. retroceder en eso, no. No, digo yo. Ya. Siguiente pregunta. ¿Hay que legalizar o no las apuestas online? Desde ningún punto de vista. Ay, Dios mío.
Yo no estoy de acuerdo hace tiempo. Nadie está de acuerdo con... Mire, Nadie está de ya, acuerdo con el gobierno. ya no, está bien, pero la pregunta de inmediato de cajón, aparte que todos están en desacuerdo, ¿y qué les parece entonces, uno de cada lado, para que avancemos a ver si alcanzamos otro tema más antes de la pausa? ¿Y qué les parece entonces que el Servicio de Impuestos Internos le esté cobrando tributos, o sea, deje que paguen tributos las apuestas online que han sido declaradas ilegales por la Corte Suprema y que hasta que no lo legislen en otro sentido son ilegales? ¿Qué piensa, diputada? Yo estoy en contra de esto porque lo voté en la Comisión de Economía desde mi periodo anterior, porque no comparto que existan apuestas online. Creo que la ludopatía, lo que afecta a los niños, a las personas más vulnerables que gastan toda la plata del mes, si es que la tienen. Y no la que estoy no de acuerdo tienen por una cuestión de fondo. Y es como decir, no, es que hay algo que ya está, entonces regulémoslo, ¿no? Entonces regulemos el narcotráfico, regulemos Claro, porque la es trata de difícil también personas. pararlo. Po. O sea, no estoy de acuerdo por una cuestión de fondo y cuando toque principio, dice votarla usted. lo voy a votar en contra. Y estoy en contra de que se esté cobrando impuestos en ese sentido. Se ha dicho que esto es un hecho público y evidente. Creo que hay una expresión jurídica. público y notorio. Público y notorio. Yo tampoco estoy de acuerdo ni aún así, porque es una actividad que además hoy día no está legal. Diputado no Puello, está ahí nos vamos a la legalizada. pausa y Por lo vuelven tanto, ustedes. no estoy de acuerdo Pero con esto, que Mónica, esta decisión de impuestos internos sea fue solo por una recaudarlo. orientación de Hacienda. El ministro Quirós respaldó que impuestos internos le cobrara impuestos a estas casas de apuestas online que son muy oscuras, que nadie sabe dónde vienen, porque implica recaudar más. Entonces, él respaldó esta decisión. O sea, esto Ya, pero la diputada no está de pensado. acuerdo incluso Pero así. yo no estoy, claro, igual no estoy de el acuerdo. punto es que acá nosotros El gobierno fuimos a la está Contraloría, empujando esto. dice que no es sí. competente, Ustedes claro. fueron gobierno y saben cómo hay, procede. hay una, está empujando hay una esto. definición No es que casual. significa puede haber un fin de volver atrás recaudar. respecto a lo que ya Impuesto Interno había dicho Pero aquí le antes. reconocen, dice, puede haber un fin de Puede recaudar. haberlo, sí, yo creo que hoy día, pero también es lo que reconoce la dicen, diputada Baice que en el claro, fondo que acá está ya, esto entonces es bien- regulemos. es muy No presentable estoy de porque acuerdo, ni con cualquier regular. actividad ilegal, como el tráfico de drogas, por ejemplo, ya también se puede recaudar entonces, también es actividad económica. Entonces, claro. Un vendedor ambulante que no paga impuestos podría decir, O yo sea, quiero pagar que impuestos. una cosa es el hecho grabado y otra cosa es que, se quiere un registro para la apuesta online vía administrativa. Es que a ante mí me la parece ley. que ahí Entonces, se legitima antes pero- de que esté pero legalizado. claro, Entonces además, ahí hay hay una una- diferencia. ahí Ya, tiene una responsabilidad. acuerdo transversal Esto no en el panel. Vamos a la pausa y regresamos. Aquí se debate. Volvemos aquí, se debate. Una de las preguntas finales es la siguiente. Tomen sus tarjetas para responder lo siguiente, luego profundizan. ¿A favor o en contra? ¿Aprueban o desaprueban el proyecto? Escucha su corazón. Si usted no lo sabe en sus casas, un proyecto que pretende obligar a la mujer que está en una de las 3 causales de aborto, inviabilidad fetal, riesgo de vida o violación, a que antes de acceder al aborto tiene que escuchar los latidos del feto, que técnicamente no son los latidos de todo esto, son las pulsaciones que tienen antes de las 10 semanas, son solo pulsaciones de las células que logran pulsar, explicó una matrona. ¿A favor o en contra de ese proyecto? ¿En contra, en contra, en contra? A favor. Le vamos a preguntar primero a Flor País y después le vamos a preguntar a usted. Del proyecto, Sí, del proyecto. No Sí. estamos hablando ni del aborto, ni no, estamos Exacto, hablando eso. del Me proyecto. circunscribo al proyecto. Al proyecto. Yo no estoy a favor del proyecto en su calidad de que es obligatorio. Si bien parte diciendo que se le consultará a la mujer, pero finalmente dice que si no accede, finalmente no se puede realizar el procedimiento. Yo estoy en contra del aborto y si me hubiese tocado votar, probablemente habría votado incluso en contra de estas 3 causales. Pero hoy día, en el contexto que ya está, considero que es doblemente doloroso para una mujer en cualquiera de las causales, pero particularmente en la violación, que es la que más se ha puesto en el debate. Creo que el prevenir que hayan abortos no va por hacerla pasar por una situación tan dolorosa y se habla de revictimización, no me gusta mucho ese término, pero creo que en el fondo sí lo es. Y tiene que ir por otro lado. Nosotros, y como partido en este caso, porque ha sido también voz del presidente del partido, incluso creemos que tiene que ir por otra línea el evitar que se produzcan precisamente los abortos, en acompañamiento, en buscar formas a lo mejor de entregar en adopción de manera inmediata, acompañar Además, en ese incluye sentido. el riesgo de vida, incluye, como está redactado, incluye riesgo de vida Además y que feto inviable. se hace una modificación al Código Sanitario. No sé si entrega antecedentes de salud y si entrega información de esa naturaleza cuando hace escucharlo. Ya le vamos a dar la palabra a la UNE, que lamentablemente, está a favor en este panel de este proyecto, diputado, porque está en Si contra. se cambia que sea No, yo voluntario, estoy totalmente en contra porque este no es un proyecto que le entregue información a la mujer. Este es un proyecto que
limita y pone una exigencia a una persona respecto a una ley de la República que fue aprobada hace casi una década. Y lo que me parece más grave es que finalmente el Estado le da un trato de sospecha a una persona que fue violada. Y eso me parece completamente inhumano, que ni siquiera amerita tener una discusión de fondo en circunstancias que este debate fue muy duro para muchas mujeres a lo largo de todo el país, y el Estado vuelve a insistir en darle un trato que a mi juicio no está a la altura del momento. Diputada. La forma del proyecto sin duda es mala, hay que reconocerlo, pero el ¿Qué es lo que no le fondo, gusta? Primero, hablemos. ¿Qué es lo que no le gusta? En la forma, ¿qué es lo que no le parece? Hay situaciones extremas en las cuales uno no puede jamás poner en riesgo la vida de nadie, menos de una menor de edad cuando ha sido violada, de un feto que es inviable. Esa es una discusión larga, pero insisto, es el fondo el que sin duda el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, vamos a estar de acuerdo porque nosotros defendemos ¿Cuál es el la fondo? vida. Pero eso es lo que la ley defender diría. Esa es la ley vida. diría. Ahora el gobierno Ya, ha tomado pero distancia. del pregunta, Hoy día no hay aborto libre en el Chile. gobierno no ha dicho Sí, yo Hoy esperaría día lo no hay vaya a aborto libre en patrocinar. Chile. Claro. Hoy día hay Bueno. aborto en 3 causales. Entonces tenemos que remitir este proyecto a la norma que existe actualmente. Sí, No se puede decir que este proyecto está hecho para el aborto libre porque en no Chile se no tapa existe. las 3 causales. No, sí, pues es sí, verdad. pero las Hay tres 3 causales. causales. Ya, pero mi pregunta, Hay 3 a mí lo que no me causales. parece- ¿Qué es el vida, último por párrafo. ejemplo, qué vida se salva con este proyecto en el caso de un feto anencefálico? Mira, Ni una, insisto, pues, si no va a ver, vivir. Acá la forma del proyecto estuvo mal redactada, estuvo mal planteada, ¿para no qué lo fue el apoya, momento, pues, diputada? porque estoy hablando del espíritu. Pero que insisto. si usted tuviera que Nosotros votar no- este proyecto, ¿lo votaría a favor? ¿El proyecto cómo está? No, pues, pero es que esa es la estoy yendo a pregunta. algo En más contra. profundo, que si yo voto rojo quedo como que estoy a favor del aborto y eso no es así. pero por eso lo expliqué, yo lo primero que Sí. expliqué, yo no estoy de derecho a la vida siempre defendiendo, pero hoy día estamos en este contexto y nos ponen ese proyecto. Si ponen ese, no, a lo mejor, y hay que cambiarlo. Yo considero que tiene que ser voluntario, absolutamente voluntario. Entiendo. El poder Diputado, escuchar para al que pueblo. cierre, Bueno, yo creo que esto es una pregunta que una mujer puede responderla mucho mejor, pero remitiéndome a opiniones de muchas mujeres, compañeras, creo que es un proyecto que es cruel, que es inhumano y que además, si uno revisa la prensa internacional, ha causado mucho espanto. Creo que es un proyecto que se ve como una aventura, una propuesta de una derecha muy extrema, muy radical, que causa mucha vergüenza en el exterior. Entonces yo creo que esto en definitiva es una mirada que es decimonónica, que es muy atrasada, que Ya. vuelve al siglo XVI o al siglo XV, y creo que es bastante poco presentable que se haya incluso impulsado esta propuesta por parte de la extrema derecha. ¿qué le en parece el que algunos Parlamento. lo propongan como una medida de natalidad? No, me parece absurdo, me parece muy, muy absurdo. Y además que creo que Chile ha avanzado lentamente en esto, en derechos Ok. sexual y reproductivo. con Diputado los Baisel, solo causales. una cosa. ¿Usted esperaría entonces que el gobierno no patrocine este proyecto? No, yo no me voy a pronunciar lo que esperaría yo el gobierno. Yo esperaría que el gobierno se pronuncie hasta ahora. O Bueno, sea, si para están o empezar, no, que se pronuncie. Pero, claro, que Sí, se es verdad. pronuncie, porque hoy día creo que no son las prioridades tampoco. Yo defiendo la vida siempre, pero no sé si hoy día estamos para entrar en un debate de esta naturaleza, que a mi juicio creo que Libertarios también hace su juego ahí, poniendo este proyecto, sabiendo que es un proyecto que va a ser conflictivo, que no sé si, y los votos Que difícilmente el van a estar. Si el entramos DJ en Kaiser materia dijo ya en Tolerancia de Cero que votación. ellos tenían a todo el gobierno bailando su Sí música. lo escuché, o sea, lo vi también. Y creo que lo comparto eso en todo caso. No lo comparto. Ya, silencio otorga, diputada. Ya, pues les agradezco a los diputados, a las diputadas que nos hayan acompañado en Aquí se debate. Vamos a volver el próximo jueves, por supuesto, como siempre, para informarlos, para debatir con pasión y con respeto, para que ustedes tengan nuevos y más antecedentes para ser ciudadanos y ciudadanas mejor informadas. Muy buenas noches, nos vemos el próximo jueves.